Pregunta general, ¿qué les pareció la obra? Ay, profe, está súper, súper linda. O sea, ¿Qué? A ver, ¿qué le gustó? que me gustó que, que él al final, o sea, de verdad se enamoró de Inés, era. Sí, Inés, con la que se iba a casar y todo, y que ella, por el amor era que le ofreció el alma a alguien a cambio de que él cambiara y se arrepintiera y todo eso. ¿Se han topado con hombres así ustedes, muchachas? Como él, al principio, ¿verdad? Al principio de la obra. ¿Se ha encontrado ese tipo de hombres alguna vez? Eh, profe, Sí, Ajá. profe, a mí me pareció bastante vacilón porque uno normalmente escucha decir, ahí está un Don Juan, pero no sabía por qué, de dónde venía ese origen de esa palabra. Pero después de haber estudiado la obra de Juan Tenorio me doy cuenta es por qué, porque pues él andaba ahí enamorando a todo el mundo y cumpliendo retos, pero al final de cuentas era más que todo llevándose mujeres, como dicen popularmente, en banda, ¿verdad? Entonces sí, cuando uno escuchaba siempre un Don Juan, ay, parece todo un Don Juan, pero no entendía por qué, y ahora sí entiendo después de haber escuchado el por qué esa frase. Elka y luego Tania. O no sé si me pareció que estaban pidiendo la palabra o no. Yo sí, pero como usted dijo que él primero, entonces estaba esperando. Dígame. Bueno, primero que todo, pues buenos días y como que se cortó la conexión cuando usted me llamó, creo, entonces por eso no dije presente para no interrumpir. Y segundo, básicamente lo que estaba diciendo Dunia, me dio mucha gracia eso de esa lectura porque yo decía, ay, ahora todo concuerda cuando a un hombre se le dice que es un Don Juan, porque es como muy picaflor, como muy hombre, mujeriego, perdón, muy mujeriego. Y ese Don Juan era un tremendo. Cuéntele a los compañeros el pasaje de la apuesta, a ver cómo lo analizó usted. ¿De qué trata esa parte de la apuesta? Ay, profe, ahí sí que me está agarrando caída usted, porque vieras sinceramente lo que a mí me costó entender esa lectura. Eran tantos personajes y hablaba uno y otro y otro. Yo tenía que ir leyendo quién hablaba y quién hablaba y quién hablaba porque se me hacía después un colocho. En una yo decía, ah, no, aquí está hablando Don Juan y no, era Don Luis Mejía. Y se me hizo un colocho tremendo, pero bueno. De ahí, la apuesta no era que quién conquistaba el corazón de Doña Inés. Pero es que eso profe, era lo que no entendía, porque don Luis Mejía, que es que al día siguiente se casaba con ella. Al final, don Juan pues se la roba del convento y ella con la carta y todo eso y toda la hablada que se tiene don Juan termina hasta enamorándose de él. Entonces no, no entiendo al final cómo era en sí la apuesta. ¿Alguien más? Yo, profe, profe, A ver, ¿quién habló primero? Perdón, es que no estoy viendo hasta ella. yo, gracias. Diana. Yo entendí así. Primero fue que ellos hicieron una apuesta que primero iban a ver quién podía hacer más cosas malas durante un año. ¿Y cuáles eran esas dos cosas malas? Es que eso fue lo que no me quedó muy claro. Ok. Pero yo sé que ellos eran a hacer cosas malas sin que nadie se diera cuenta, digamos, Ujú. arrestados. Se le corta. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Ah, bueno, y que creo que fue que don Juan perdió, entonces él por perder
quiso conquistar la futura esposa del otro, por eso fue que él se la fue a enamorar a donde ella estaba. Bueno, vean. Jessica, creo que iba a hablar. No sé si puede aclarar un poquito más lo que explicó la compañera, si no yo puedo entrar en eso. Pero adelante. Profe, Profe, yo lo este, que entendí fue que ¿cuál Jessica? ¿Jessica Era, Orellana o sí, yo? no, era usted más bien, pero bueno, ahora Jessica Orellana va también a hablar, pero primero usted. Ah, ok, bueno, profe, de a lo que yo entendí es que bueno, Luis Mejía y el otro, don Juan Tenorio, eran dos hombres terribles que hacían muchas cosas. Y don Luis, era que como que estaban hablando, don Juan Tenorio le contaba todas las cosas que él había hecho durante su vida. Y él le dijo a él, lo único que le faltaba a él, estar con una monja y casarse, y estar con una mujer a punto de casarse, creo que era. Entonces, el otro, don Juan Tenorio, le dijo, aquí está que esa era la siguiente apuesta, ¿verdad? Que él iba a lograr hacer todo eso. Y que como él era el amigo y él se iba a casar al día siguiente, era con ella, con la esposa, o sea, con la que se iba a casar. Entonces como que los dos llamaron, es que se me olvidó el nombre que le decían ellos, llamaron como para echarse las culpas y que los encarcelaran y todo, ¿verdad? Pero al final de ahí, Vean, pues, gracias, ok. gracias. Disculpe que le interrumpa, es que tengo que hacer una llamada de emergencia. Pasó una situación ahí con un compañero de trabajo que el papá falleció, entonces tengo que informar ahí. Así que denme un chancecito. Ya casi regreso.
Bueno, disculpen muchachos, ya podemos continuar. Sí, básicamente un poco lo que hablaba, ven que no es tan fácil luego de uno leer un texto poder ordenar la información. ¿Ok? Entonces, la primera parte al inicio es don Luis Mejía, don Juan Tenorio, luego de un año que habían hecho una apuesta de cuántas mujeres pueden seducir y cuántos hombres podían matar. Luego de ese año vienen a hacer cuentas. Ganó don Juan Tenorio. ¿Ok? Ganó don Juan Tenorio. Entonces, don Luis, como dice popularmente, se picó y le dice, bueno, vea, aquí le falta a usted seducir a una monja. ¿Ok? Entonces, don Juan le dice, claro, entrémosle. Pero yo le agrego otra cosa también. Voy a seducir a su prometida, le dice don Juan a don Luis. ¿Quién era la prometida de don Luis? ¿Quién era? A ver si recuerdan eso. Doña Ana Pantoja. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que se va a desarrollar en la historia. Ese es el eje ahí fundamental. Entonces, don Juan se muerde, como dicen popularmente, ¿verdad? Él hace todo lo posible, principalmente buscando contactos ahí con cercanos a esas mujeres. En el caso de doña Inés, el tema de ir al convento, etcétera. Él logra su cometido, ¿no? En ambos casos lo logra. En ambos casos lo logra. Pero ahí causa también, vean que el texto es como, mantiene la atención siempre. Siempre está como generando expectativas en el lector de, uy, ¿qué va a pasar ahora? ¿Podrá don Juan lograr su cometido? Porque también el papá de don Juan, que no quiere ya como saber mucho de su hijo, y el papá de doña Inés, que es don Gonzalo, también está corriendo a ver cómo hace para evitar lo inevitable, porque sí fue inevitable. Entonces, pues, él se la lleva. Don Juan se lleva a doña Inés, se da ese momento más tenso de la historia en donde lo acorralan, don Gonzalo y don Luis acorralan a don Juan, y él no quiere hacer lo que hizo, pero al final de cuentas los termina asesinando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Huye, él tiene que huir. Hasta el momento, ese don Juan es un don Juan pendenciero, es un don Juan, como se dice ahí, ya ustedes lo han indicado muy bien, mujeriego, desafía las leyes, desafía el poder para lograr todo lo que se propone. En la segunda parte es un poco diferente. ¿Cómo empieza la segunda parte? ¿Alguien que me puede decir resumido? La segunda parte, ¿qué pasa? Profe, es cuando él llega de vuelta y se encuentra en el lugar donde antes está el castillo. Bueno, su hogar es un cementerio. Él está en un cementerio, ¿ok? Está en un cementerio. ¿Y de qué es lo que se entera él en el cementerio? Que doña Inés estaba muerta. Que en realidad Ese es el cabo suelto, ¿no? El cabo suelto de todo, bueno, él huye. Él huye. Ahora, ¿ustedes creen cuándo se enamora él de ella? Exactamente. ¿Ustedes creen que se enamora de ella? Cuando la conoce, que él queda como prendado de ella y luego tiene que huir, o él se enamora de ella al final. ¿Qué valoración hacen ustedes ahí? Antes de entrar todavía a esa parte del cementerio. ¿Se enamora de ella antes o al profe, final?
Creo que era antes, creo que era Se le antes, corta. porque de ahí él mató a don Gonzalo se me corta, ¿ahí me escuché? Sí, más o menos. Sí, Sí, continúe. profe, yo creo que era antes. Se le corta. Profe, Sí. yo no sé, yo siento que fue después, como cuando él llega, se da cuenta que ella murió y además se da cuenta que ella murió como de dolor porque él la abandonó. Yo siento que fue eso, porque si hubiera sido al principio que él se hubiera enamorado de ella, de no sé, se la lleva y huye con ella. Pero él la dejó ahí botada, mató al papá, mató al mató al papá, mató a don Luis y la deja ahí, no se la lleva ni nada. Y ella, digamos, ya ella sí estaba enamorada de él, pero yo siento que él en ese momento no. Ok, ¿alguien más tiene una opinión similar o diferente? ¿O es mentira? Tal vez puede alguien decirme, bueno, eso es mentira, porque lo que él quería era la salvación del alma, tal vez su supuesto enamoramiento era una treta, un engaño, o no sé, tal vez. Pero bueno, son criterios. Entonces, Profe, él no se enamoró de ella desde el principio, solamente que como los hombres normalmente no saben amar. Profe, yo pienso que él desde el principio estaba enamorado de ella porque, o sea, él estaba comprometido, ¿verdad? Con ella. Cuando lo de la apuesta, siento que cuando él llegó y la conoció, se enamoró de ella. Lo que pasa es que ya se había metido, como metió la pata, como dicen, ¿verdad? Porque realmente él cuando llegó, la manera de expresarse daba a entender que realmente sí estaba enamorado. sí, bueno, ahí hay un caso, a ver. Recuerden que él no la conocía a ella antes. Se la habían prometido. Y él la conoció hasta el punto de que doblaron la apuesta, de que hicieron otra apuesta. Eso como que fue lo que generó el hecho de que él la viera y la conociera y él ya quedara prendado, aunque por lo menos físicamente de ella, ¿verdad? Entonces, ok, puede ser, y ya ahí queda interpretación. Eso, al principio, al final, o que haya sido un proceso también. Que el inicio haya sido en el principio y que al final se haya concretado ese amor. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos, tras 5 años, don Juan regresa a Sevilla, visita el cementerio donde está enterrada doña Inés, don Luis y el comendador, que era don Gonzalo, el papá de él. ¿Ok? Primer elemento, aparece la sombra, el fantasma en teoría de doña Inés. Él no lo cree, pero bueno, ella aparece ahí ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Buscar la salvación. ¿Ok? Pero ella le dice, bueno, se tiene que hacer lo correcto. ¿Ok? Para poder estar juntos para siempre. Y ahí luego se da el encuentro entre Centellas y Avellaneda, don Juan los invita a cenar. En la cena, esa estatua de don Gonzalo cobra vida y le plantea una amenaza, le dice el día siguiente va a morir. Entonces, muy interesante ese elemento. Y ya, ahí está don Juan en el cementerio. Y se habla sobre su vida, al final de cuentas él muere. ¿Ok? Él muere. Don Gonzalo, ¿qué tiene decidido? Pues bueno, ahí tiene decidido mandarlo al infierno para que pague por todos sus pecados, para que pague por los desagravios, mancillar el honor y por los asesinatos. Entonces, a último momento, él se arrepiente. Él se arrepiente. Y
justamente al tener la muerte encima, él se convierte y de la mano de doña Inés queda salvado. Y la obra como tal, ahí la podemos concluir. Entonces, bueno, es importante que ustedes conozcan algunos detalles. Primero que todo, vamos a ver alguna información sobre el autor. ¿Ok? Sobre el autor. ¿Algún otro comentario sobre la obra? ¿Qué les pareció? ¿Qué elemento más le llamó la atención? ¿Qué elementos no le gustaron? No es necesario que les haya gustado. ¿Qué diferencia encuentran ustedes de esto con otros textos del romanticismo? Vean que no vamos todavía a entrar a ese vínculo del romanticismo con la obra desde el punto de vista más teórico, sino desde lo que ustedes creen. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? Geraldine creo que había pedido la palabra. No sé si es ahorita o fue hace rato. Bueno, en lo personal, profesor, a mí no me gustó la actitud de don Luis, porque pienso que si de verdad hubiera querido, como decía, a su prometida, no la hubiera puesto en ese juego de la apuesta, porque al final el mismo don Juan le dice que si tanto la quería, así como él le había dicho, que por qué entonces no había renunciado a esa apuesta. En lo personal no me agradó. ¿Por qué no le agradó exactamente? ¿Verdad? Ahí hay como ese elemento a ver, de tomar a la mujer como un objeto, ¿no? Como Sí, una degradación. exactamente. ¿Por qué tiene que ser ella objeto de una apuesta? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Quién quiere leer ahí? ¿Alguien que no haya hablado hoy? ¿Sí? Yo, profesor. Uh-huh. Ok. ¿Puede hacerlo un poquito más grande, no? Vamos a ver. Ok, ahí. Dice, ok. Bueno, atracción por las mujeres. Nacido en Valladolid, un 21 de febrero de 1817. Se mudó a Burgos, después a Sevilla, para al fin establecerse en Madrid. Su padre fue desterrado a Burgos y su hijo fue enviado a estudiar Derecho a la Real Universidad de Toledo. Como se distraía mucho y no estudiaba, le devolvieron a Valladolid. El carácter impuesto de los estudios, su atracción por el dibujo, las mujeres, literatura, arruinaron su futuro. Huyó a Madrid, donde inició su hacer literario, donde pasó una vida bohemia. Comenzó a escribir en los periódicos El Español y El Porvenir. Ok, muy bien. ¿Qué relación ven ustedes entre la vida del autor y la obra como tal? Ya que él también era querendón. Donde dice ahí, pasó una vida bohemia. Ok, y eso que usted dice también. Entonces, hay un vínculo. No digamos que necesariamente lo que sucede en la obra es un testimonio de la vida de él, pero sí hay algún tipo de relación. Siempre ustedes tienen que leer los textos por lo que dicen los textos, no tanto por relacionar, sí, es que eso se relaciona con lo que vivió el autor, ¿verdad? Entonces, pero tampoco tienen que caer en consideración de las circunstancias de la vida del autor. Eso puede influir en una obra. No es lo fundamental, pero puede ser. Bien. Hay otro elemento importante acá que ustedes tienen que saber, que pueden buscar. La tradición del donjuanismo. La tradición del donjuanismo no inicia con don Juan Tenorio. ¿Okay? No inicia con don Juan Tenorio. Hay otras obras que se vinculan con esa misma temática. Como el conde de ¿Okay? Montecristo, profe, perdón.
podemos iniciar con la de Tirso de Molina, ¿ok? Que es la primera. Vean ustedes que la obra de Tirso de Molina se llama El burlador de Sevilla, no se llama Don Juan Tenorio como tal, pero desde el título remite a esa situación de burla. ¿De burla qué? De burla, pues claro, hacia la sociedad y hacia las mujeres principalmente. Entonces, es importante ese elemento. Denme un chance, creo que no me está abriendo uno de los documentos. Ya casi vuelvo. No se vayan. Ok, vamos a ver si se puede continuar. Me avisan si se ve y les solicito, si alguien quiere leer, alguien ha hablado Sí se todavía. ve, profe. Ok. ¿Se corta? Hola, ¿Sí? ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Ok, vamos a leer. Tirso Pero de Molina. usted ya habló, ahora le doy chance. ¿Eso es para qué? Para que participe Yo no más. he hablado. Claro, que sí, ahora es un comentario muy bueno Bueno, contra los hombres, pero bueno, hay libertad de expresión, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, este es el primer Don Juan. No sé si alguien quiere, porque el Yo la tiempo... ayudo, profe. Dígame. Adelante. Tirso de Molina. El primer Don Juan Tenorio aparece gracias su obra El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, la cual nace en 1630. El burlador, Don Juan, es un personaje dinámico. Se le denomina burlador porque tiene una gran capacidad para burlarse de las mujeres. Las seduce, las engaña y más tarde las abandona. Además de las mujeres, también se burla del castigo que puede recibir debido a sus acciones. Este Don Juan es un cínico total. Este Don Juan es un personaje hasta en cierta forma pícaro, en el sentido de que es un personaje, cuando hablamos de pícaro, de la picaresca se refiere a un tipo de escritura en donde la burla y la actitud desenfadada ante el mundo es muy importante. Entonces, vean, solamente les comento una anécdota, porque yo siempre, a mí me gusta comparar y explayarme bastante en estos dos personajes, pero para que les quede claro un poco la diferencia es de que él incluso en un matrimonio, una pareja de recién casados,
en la misma fiesta, él se mete, él se cuela a la recepción, digamos, y pues seduce a la novia, ¿verdad? Seduce a la novia. Y la mayoría de situaciones se da el caso de la seducción y luego el abandono, ¿ok? De la seducción y el abandono. No existe en este Tirso de Molina amor por ninguna parte. Ahora, este Tirso de Molina, este burlador de Sevilla, Don Juan, no sé si se llaman igual, Don Juan es un personaje que se guía por sus instintos primarios, en sus instintos biológicos. Entonces, eso es su código principal, guiarse por los instintos. ¿Ok? ¿Alguien más? Muchas gracias. Kendall. Si quieren. Sí, adelante. ¿Alguien pidió la palabra? Yo, Sí. bueno, dice, desde ahí, de diferencias de las obras. Sí, diferencias. A ver, Ok. un momento. Semejanzas. Los dos, pues, son personajes que desafían el orden. Son personajes rebeldes, en cierta forma. Son personajes que se burlan de las mujeres. ¿Ok? Ahora sí, las diferencias. Ah, bueno, en la época también. El Don Juan de Tirso es de la época del Renacimiento. Y el Don Juan de Zorrilla, que es el que leyeron, es de la época del romanticismo. Ahora sí, disculpe, continúe. Ok. Dice, diferencias de las obras. La diferencia principal y más religiosa se encuentra en el final de la obra, pues Don Juan de Tirso acaba condenado por los pecados que había cometido, pero, Pero él, eh, el de Zorrilla. pero el de José Zorrilla, gracias al amor que siente doña Inés por él, consigue arrepentirse en el último momento de todos los daños que había hecho. Con lo cual, Consigue salvarse de la condena eterna. Don Juan tiene un carácter egoísta ante cualquier ley religiosa, moral o social que pueda frenarlo. Incluso llega a asesinar a diferentes personas. ok. Continuemos ahí. Don Juan Tenorio tiene una obsesión por vivir el momento, gozarlo y burlarse de los demás y engañarles, y no es consciente de las consecuencias negativas que Se tendrá que que se enfrentar. tendrá que enfrentar por ello. En la obra de Tirso no sale triunfante en su empresa, ya que no se hubiera permitido en la sociedad tan religiosa en la que se situaban, sociedad española del siglo XVII. Sí, sí. Perdón. Por esa misma razón, el castigo divino al que se oponía no le dejó tiempo para arrepentimientos y poder llevarle a la salvación. En cambio, en la de José Zorrilla, el amor está por encima de la muerte. El espectro de doña Inés consigue que su amado se salve y puedan estar juntos eternamente en el más allá. Bien, muy bien. Ordenemos un poco esto. Una diferencia fundamental. En el de Tirso de Molina, el amor no está presente. En el de Zorrilla, en el que ustedes leyeron, el amor como un sentimiento más allá de lo carnal, más allá de lo sexual, está muy claro. ¿Ok? Tanto así que el amor, pues, puede salvar el alma de alguien que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Alguien que ha cometido muchas cosas malas, como dijo Diana al principio. Entonces, otro elemento importante es de contextos. ¿Por qué? El Don Juan de Tirso de Molina, al estar ubicado en una sociedad todavía muy religiosa, una sociedad muy conservadora, pues casi que le exigía en la trama que fuera condenado. Que fuera condenado. Esa es la solución moral.
en el contexto de la sociedad de la época que tenía que tener el don Juan de Tirso, ¿verdad? Ojo, el de Tirso. Por eso es que debió ser condenado y tener un castigo divino. ¿Por qué? Porque era una sociedad muy conservadora. En cambio, el de José Zorrilla planteaba la posibilidad de salvar, de la salvación del alma, porque ya es una sociedad romántica, es diferente ahí, ¿ok? Y bueno, un elemento importante, vamos a ubicar otra parte del texto y ya con esto podemos hacer un cierre, que sí es lo que entramos a ver de las características del romanticismo en la obra como tal, ¿ok? Del romanticismo en la obra como tal. Centrado en el personaje de Don Juan. Primer elemento del romanticismo, ya podemos ir mencionándolo, no importa. Primer elemento, el tema del clima de la acción dramática. Un clima de misterio en cierta forma, con espacios y con tiempos propios del romanticismo. ¿Cuál es el espacio? Cementerio, por ejemplo. Es un espacio lúgubre, un espacio mortuorio. El primer elemento es el del romanticismo, el espacio de la obra, el lugar de la obra, el espacio físico de la obra. Ambientes nocturnos, oscuros, tétricos, o también, en este caso, las pensiones, ¿verdad? El tiempo en la noche. Buena parte de la acción dramática se lleva a cabo en la noche. Importante, otro elemento es ubicado ahí del romanticismo. Segundo elemento del romanticismo, como lo dice la misma palabra, temática amorosa. Muy importante. ¿Cómo se manifiesta el amor en la obra? El amor, en un principio, el amor y el placer para Don Juan no hay distinción. ¿Y eso cómo se despliega? En la obra se despliega por sus actos y por la construcción de un personaje mujeriego que para él no hay sentimientos, hay instintos que hay que solventar, como el placer sexual, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Y ya después, el amor como un sentimiento idealizado de idealización de la mujer, ¿ok? Se idealiza el ser amado. Ahí sí es una temática romántica, amorosa, más clásica, más habitual, que es la idealización de Doña Inés. Ese amor idealizado, ¿ok? Ese amor platónico incluso. En un momento, ya luego se puede concretar. Y después, un amor trascendental. Un amor que salva. Un amor que va más allá de la vida. Un amor que pretende consolidarse hasta la eternidad y que salva y que es tan trascendente y tan fuerte que puede salvar a un alma, a una persona que a nivel social, perfectamente puede estar sin salvación o puede estar condenada por lo que ha hecho. Entonces, el amor es tan fuerte que logra la salvación del alma de alguien que siempre ha sido un desalmado, una persona transgresora del orden, una persona que no le importa nada. ¿Ok?
cuarto elemento, me parece a mí, del romanticismo, muy claro. La aparición de lo misterioso, de lo fantasmagórico. Los muertos se aparecen a los vivos. Es un elemento claro del romanticismo también. De la vertiente fantástica del romanticismo, la aparición de fantasmas. Fantasmas con vida, con un rol activo en la obra. Con un rol activo al final, sobre todas las cosas. ¿Por qué? La estatua cobra vida, quiere llevar a don Juan al infierno, pero el contrapeso es doña Inés, que aparece y le ruega a don Juan que se arrepienta para así salvarse. Y él ya a las puertas del infierno se arrepiente y se salva. Entonces, un espacio y un tiempo de romanticismo. ¿Por qué? Espacios, cementerio, espacio nocturno, perdón, tiempo nocturno también. Luego, segundo elemento del romanticismo, el tema amoroso, explicado en los términos que yo ya lo acabo de referir. Y número 3, lo fantástico, lo misterioso, lo fantasmagórico, lo cual se muestra con la aparición y la participación activa de fantasmas, de almas ahí, que se le aparecen a los vivos. ¿Algún otro elemento que puede abonar a esta situación? Podemos también agregar un cuarto también. La primera parte está marcada por el dominio de los impulsos, en cierta forma, de lo irracional. Porque recuerden, él se deja llevar por el instinto sexual y el desafío a las leyes, a lo establecido, el desafío al honor. Entonces ahí podemos ver una típica característica del romanticismo, que es dejarse llevar por lo irracional y no por lo racional. Y no por lo racional. A ver, ¿qué habría sido lo racional en este caso, muchachos? ¿Cómo sería un personaje que no fuera romántico? ¿Cómo sería don Juan que sea racional? Primero que todo, no se llamaría don Juan, porque sería una persona que ni siquiera se prestaría para hacer esas apuestas. Sería una persona que vive con leyes morales establecidas, que ¿Más culto o más serio? ¿Cómo? ¿Más culto o más serio? Más serio, más culto. ¿Ok? Entonces, don Juan es un personaje romántico en la primera parte, desde el punto de vista de lo irracional. Él no piensa bajo esas leyes serias, morales, y no piensa en satisfacer sus instintos. Por eso es un poco egocéntrico, bastante egocéntrico. Ya después eso cambia. Ahí es la gran José Zorrilla a la temática. Por eso es que un motivo que se ha trabajado, también lo trabajó Molière en un texto similar, es un francés. Hay 3 don Juanes, pero Zorrilla los trabaja diferente. Si ustedes quieren escribir sobre un tema trillado, pueden hacerlo. Es solo trabajarlo diferente. Y Zorrilla lo hace acá. Una combinación entre se mantiene en cierta forma ese carácter mujeriego
el estar involucrado en situaciones hasta cómicas, pero se combina con un espíritu romántico. Entonces, ahí hay un sello del autor. ¿Algún otro comentario de la obra? Profesora de Sevilla, ¿verdad? Ubicada, ajá, en Sevilla. Pero ¿qué tipo de lenguaje se le puede aplicar, digamos, cuando hablan así con habla de España? Vean, hay un elemento interesante acá que se me olvidó mencionar a propósito de eso del idioma. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, es una obra del romanticismo, que se publicó en 1844, en pleno apogeo del romanticismo, las acciones dramáticas no se dan en esa época. Las acciones dramáticas se dan en siglo XVII. Entonces, hay un otro elemento del romanticismo, es el retorno al pasado. ¿Por qué? Porque José Zorrilla escribe su obra, claro, en 1844, pero la temática, los lugares, la época de la historia no es 1844. La época de la historia es siglo XVII. ¿Ven? Entonces, los románticos, si bien es cierto, los románticos se cautivan por el pasado también. Es otro elemento importante del romanticismo en el texto. Por eso es que en parte el lenguaje está en un castellano un poco más antiguo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque justamente, vuelvo y repito, si bien es cierto, la obra la escribió Zorrilla en 1844, él se transporta al pasado y escribe sobre una época distinta. ¿Ok? ¿Alguien más? Esa obra es contemporánea, ¿verdad, profe? Es de la época del romanticismo, eso es en el siglo XIX. Por ahí, sí, creo que usted lo dice a propósito de un curso que están llevando sobre las épocas de la literatura, ¿verdad? Sí, es que vieras que Yo, cómo lo enreda uno con eso. yo todavía, en serio, una de ustedes me hizo el mismo comentario, la misma pregunta hace unos días, y yo le dije, bueno, si pueden preguntarle a ese profesor o profesora cuáles son las fuentes para haber establecido esas fechas que yo he estado buscando, yo haciendo memoria de la formación que yo recibí en la UCR, y de verdad, una de dos, o esa clasificación no es muy fidedigna, muy confiable, o yo estoy un poco desactualizado, que no recuerdo, en el tiempo que yo estoy en la universidad, no recuerdo esa diferenciación que hacían de literatura antigua, ¿cómo era? Antigua, moderna y contemporánea. Creo que eso es
habían establecido. Yo prefiero guiarme por los movimientos literarios. Y por periodos por periodos diferenciados. Por ejemplo, el siglo de oro español. Ahí están ubicados un montón de obras importantes de la época del Renacimiento. Es la literatura española, me parece a mí, con mayor riqueza y con mayor... Luego está el periodo neoclásico y el neoclasicismo, que es toda aquella cuestión de la razón, de una poesía, de una literatura más intelectual, el enciclopedismo que llaman. Ya luego viene lo más para acá. Viene el romanticismo, viene el realismo, naturalismo, el simbolismo, parnasianismo, el modernismo, vanguardismo, el neorrealismo, el postvanguardismo, y ya después viene lo que se ha dado a llamar, que es lo más reciente, es la posmodernidad, que ahora los autores los más nuevos, cuando hablamos de posmodernidad, nos referimos a la literatura que se empieza a escribir desde a mediados de los 80 hasta la fecha, influidas por la globalización, por temáticas mucho más actuales. Entonces, yo en lo personal conducirme por eso, porque como usted dice, eso no aporta mucha claridad ese agrupamiento. Pero bueno, tal vez yo sea el que esté equivocado y sí considero que guiarse por esos periodos, por esos movimientos literarios, así como en los términos en los que yo les acabo de decir, me parece que se es más específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está agarrando, a ver, digamos, periodo a como se toca en ese abordaje, en ese curso al cual me refiero. Periodo contemporáneo. Vean ustedes que en el periodo contemporáneo se pueden contar hasta 10 movimientos literarios. ¿Qué nos dice eso? Que ese periodo contemporáneo es tan diverso, hay tanta gente escribiendo de tantas maneras diferentes que es imposible, me parece a mí, hacerlo algo tan homogéneo. Es muy difícil. Y digamos, solo ya el hecho de uno analizar la literatura más actual, por ejemplo, en América Latina en las últimas 3 décadas, ya es algo súper complejo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se rehúsan incluso a hablar de movimientos literarios. No hay manifiestos como tal de gente que está agrupada bajo un movimiento como el romanticismo, ¿verdad? No. Hay algunas temáticas en comunes, pero no hay ese afán de grupo, no hay en la actualidad. Y es justamente en mi tesis de maestría, que ya por suerte la voy a presentar el próximo 10 de diciembre. Ahí si quieren asistir, yo les voy a pasar el link en el grupo. Cualquier persona puede entrar al enlace y ver la defensa por aquello, ¿verdad? Si tienen chance ahí, si no tienen nada que hacer, quieren gastar un rato, ahí está la invitación. Yo hablo justamente de eso, de este momento